que tengo es ya la práctica tal cual el libro de Vernier nos lo muestra. Ahora ustedes me van a decir, ¿está en inglés? Sí, sí está en inglés, porque recuerden que Vernier es una empresa americana y todo su desarrollo está en Estados Unidos y por eso la forma nativa o el lenguaje nativo es el inglés. Sin embargo, como es un documento de Word y es editable, ustedes pueden utilizar un traductor, pueden traducirlo o si desean mandarlo así a sus alumnos, pues con mucho gusto, pues estamos para desarrollar todos estas destrezas y una de ellas pues podría ser el idioma. Ok, este de aquí, como les decía, es el procedimiento y nos indica los materiales que vamos a utilizar. Sin embargo, pues estos son los materiales que nosotros no disponemos, no disponemos actualmente en nuestros hogares como docentes y mucho menos nuestros alumnos. Entonces es por eso que Vernier lo que ha hecho es hacer ellos estos pasos, es decir, en el laboratorio de Vernier nosotros hicimos estos pasos y obtuvieron una tabla de datos o una colección de datos que les voy a abrir acá para que nosotros, aunque no los hayamos recolectado, podamos interpretar. Y esto de aquí, okay, y este de aquí es la colección de datos que Vernier nos brinda. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una gráfica de flujo versus tiempo para también entender la frecuencia respiratoria y la capacidad respiratoria como tal. Pero recuerden, voy a avanzar las hojas y aquí tenemos volúmenes pulmonares. Más adelante tenemos nuestra tabla de datos. Entonces, nuevamente les repito un poco qué es lo que pasó aquí, es que todo el procedimiento que Vernier nos indica que debemos hacer para recolectar datos, ellos ya lo hicieron y esos datos son los que nos muestran y nos entregan a nosotros para que podamos interpretar, llenar estos datos, llenar esta tabla, perdón, y responder estas preguntas. Sin embargo, pues para contextualizar un poco y que ustedes recuerden cuál es el procedimiento y voy a explicarlo brevemente. Yo tengo aquí, como les había mostrado, mi LabQuest y también tengo el espirómetro, que es la herramienta con la que medimos este flujo. Como pueden ver incluso en la gráfica, es esto de aquí. Sí. Cuento con esto gracias a que los tenía en mi casa. Sin embargo, pues, como ustedes pueden ver, las recomendaciones incluso por seguridad nos indica que el espirómetro debe utilizar un filtro bacteriano y conectado a él una boquilla desechable, porque recuerden que son nuestros alumnos los que van a recolectar esos datos. Y recuerden que si están en contacto hay fluidos y también pueden haber incluso patógenos que se pueden contagiar en nuestros alumnos si es que los exponemos al contacto directo. Y es por eso que viene con un filtro bacteriano y también con una boquilla. Y yo les quiero mostrar brevemente qué es lo que hicimos. Y para eso voy a compartir con ustedes mi pantalla de LabQuest, que es la que ustedes ven aquí. Ok, lo voy a poner en horizontal. Chévere. Y a este yo le voy a conectar mi sensor de mi espirómetro. Sí, son muchas cositas, así que déjenme lo conecto. Conecto mi espirómetro, este empieza a medir y la recomendación que yo tengo aquí primero es que tenga, como es una membrana muy sensible la que está midiendo, que lo debo tener quieto y una vez que yo lo tengo quieto, ponerlo en 0. Ok, está en 0 ahora. Si ustedes se pueden fijar, es tan sensible que si yo lo muevo, me registra el flujo de aire a través de esta boquilla y la membrana que hay dentro. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la práctica o el proceso que, como les decía, les voy a resumir y me voy a saltar? Es que el alumno o la persona que está haciendo, está haciendo el papel de sujeto de estudio, primero se va a estar quieto y segundo, voy a ponerlo en 0 nuevamente. Bueno, ellos hicieron todo este proceso. Y segundo, lo que tiene que hacer es tomar 3 muestras de datos, 3 respiraciones, por decir así, normales, y finalizar con una inhalación y exhalación profunda para con eso nosotros medir esos volúmenes. Y ahora sí, yo le voy a dar play a mi recolección de datos.
Y esta de aquí es la gráfica que yo recolecté de mi función pulmonar y la capacidad pulmonar que yo tengo como sujeto de estudio. Y si la comparamos, voy a compararla primero con la gráfica de muestra que me dio mi guía. Ok, aquí está. En mi gráfica de muestra. Pueden ver que se asemeja o es algo similar a la que ustedes miran aquí. Obviamente, estamos ahora sí trabajando con datos reales. Esta de aquí es una gráfica ideal que dudo mucho que en algún punto nos pueda salir, pero aquí nos indica cómo medir y cómo interpretar esas curvas dentro de nuestra gráfica. Ahora sí vamos con nuestro análisis. Y para eso sí voy a seguir nuevamente el paso a paso de mi guía. Vamos a regresar a la guía. Y como primera parte, bueno, una vez que nos saltamos el procedimiento, tenemos que llenar nuestra tabla de datos. Ok, para llenar esta tabla de datos tenemos dos corridas. Y en esas, perdón, tres corridas. Una que va a ser la individual, que sería de control. Y otra que va a ser el sujeto de estudio va a ser un hombre y una mujer, sexo masculino y femenino. ¿Y por qué? Porque queremos comparar la capacidad entre uno y otro. Entonces, en este punto, lo que voy a hacer es sacar esa información de mi Logger Pro o de los datos que yo tengo. Ok. Y lo primero que necesitamos es el volumen tidal. ¿Y cómo yo calculo el volumen tidal? Como veíamos en nuestra gráfica de la guía, es simplemente el delta Y en estas curvas que asemejan una marea, el volumen de marea. Entonces yo puedo calcular con mis herramientas, por ejemplo, selecciono de aquí a acá y automáticamente tengo aquí el delta Y. Tengo el delta X y el delta Y. Y el volumen tidal que yo tengo aquí, o el volumen de marea que yo tengo, es 0.71 litros. Y eso yo lo voy a registrar en mi tabla de datos. .71. Ahora vamos a encontrar la reserva en la inhalación. Entonces, para cómo encuentro eso, pues vengo aquí y me dice que la reserva en la inhalación va a ser ese delta que recorre desde el pico de mi curva más alta hasta el pico del volumen de marea. Y nuevamente regreso a Logger Pro. Y voy a seleccionar los picos de aquí hasta aquí. Y aquí nos da un delta Y de 2.56, que voy a registrarlo en mi Word. 2.56 litros. La reserva expiratoria, regreso a mi gráfica o a mi guía y vemos que es el delta Y, pero en la parte inferior. Regreso a Logger Pro. Y aquí sí. ¿Qué es lo que hago? Pues selecciono desde aquí, de aquí, que es la que más abajo está, hasta aquí, que es el punto más bajo de mi gráfica. Y vemos que tenemos un delta Y de 0.67. .67. Con eso voy a calcular la capacidad vital. Nuevamente regreso a mi guía, a mi referencia, y vemos que es el delta Y entre el máximo y el mínimo.
entre la cumbre de mi curva y el valle, como lo solemos decir, y regreso acá y selecciono desde este punto hasta este punto. Y es de 4.11 litros. Lo registro en mi tabla de datos. 4.11 litros. Y finalmente, pues, la capacidad total pulmonar viene dada por la suma de todos estos valores. Como pueden ver aquí, la capacidad vital viene dada por la suma de la... viene dada por la suma de el volumen tidal, viene dado por la reserva en la inspiración y más la reserva en la exhalación. Ahora, ustedes me pueden decir por qué tengo un valor residual o un volumen residual que ya está lleno en mi tabla de datos, que nos da un aproximado de 1.5 litros. Y es porque el volumen residual no se puede medir. El volumen residual va a cambiar según las condiciones en las que yo me encuentre. Ok. Y ahora sí tenemos una tabla de datos llenas. Y yo puedo replicar este mismo procedimiento para diferentes colecciones de datos que yo tengo. Si tengo una colección de datos para hombres y para mujeres, pues voy a seguir llenando y realizando ese análisis o obteniendo esos datos desde, desde Logger Pro para yo poder llenar en mi tabla de datos. Y así, yo con esa información puedo llegar a la parte del análisis y que mis alumnos entiendan o comprendan qué es lo que pasa en cada una de estas situaciones que estamos mostrando aquí. Por ejemplo, aquí nos dice qué es lo que pasaría o qué va a pasar con nuestro volumen de marea, nuestro volumen tidal, cuando este volumen, cuando nosotros inhalamos un objeto que obstruye completamente nuestro bronquio derecho, nuestro bronquio principal derecho. Y para eso, pues, como les decía, tenemos más conceptos que podemos enlazar a esto y explicar a nuestros alumnos cuál es la función de nuestro sistema respiratorio, cómo está compuesto y también qué son esos bronquios que nos preguntan aquí. Porque cómo yo puedo determinar qué pasa si es que yo tapono o obstruyo uno de estos, si es que ni siquiera conozco qué es lo que pasa. Y claro, ahí entra nuestra parte de profesores, de docentes, de apoyar a este alumno y brindarle pues esos conocimientos que él desconoce hasta el momento. Y por ejemplo, yo lo que puedo hacer es abrir, voy a valerme en este caso de forma referencial de una imagen que yo la descargué en internet, donde podemos ver los bronquios y ahí pues a los alumnos le podemos decir, sí, ok, primero los bronquios es un elemento o es un órgano del sistema respiratorio y son esos conductos, esos tubitos eh, que se bifurcan y hacen y dividen el aire a los pulmones. Se bifurcan en la tráquea y que también están formados por cartílagos, como podemos ver, por cartílagos y también por músculos, capas musculares y recubiertos de mucosa. Entonces, listo. De aquí ya anclamos un concepto y un conocimiento a esa toma de datos que, aunque no la hicieron, pero están entendiendo qué significan esos números. Muchos de ustedes recordarán que a mí, en las veces que nos hemos reunido con algunos de ustedes, es que a mí no me gusta que a los alumnos presentarles datos, sino que ellos los puedan obtener. En este caso, sí, es cierto, les estoy presentando datos porque las condiciones no ameritan para más, pero el adicional y el plus que yo les estoy dando es brindarles esa información para que ellas entiendan esos números, para que los alumnos no vean los datos como una tabla de números y una nueva clase de matemáticas donde voy a calcular un delta y, sino que entiendan que ese delta o esa diferencia entre valores están representando mi capacidad pulmonar y están representando un concepto biológico dentro de lo que es respiración. Y bueno, y así pues puedo seguir y hablar de mis bronquios y decir que el bronquio derecho, que es el que nos preguntan,
es el más grueso y también el más corto. Se caracteriza por eso, porque no son los dos iguales. Y viendo esta imagen voy a responder a mi pregunta: ¿y qué pasa si yo obstruyo este bronquio de aquí? Yo lo voy a detener. Yo lo voy a tapar con un objeto y mi respiración solo va a venir por un conducto a mi pulmón izquierdo, por el bronquio izquierdo. Entonces, al alumno lo ponemos a pensar, ya que saque sus conclusiones. ¿Y qué es lo que pasaría? Pues, a mi manera de ver, o con lo que un alumno puede decir, es que eh, el volumen o, o capacidad, disculpen las faltas ortográficas, es por lo que mi computador trabaja en inglés y también Word reconoce el idioma inglés, o capacidad pulmonar puede verse reducida, y según yo, en aproximadamente 50%. ¿Ok? Entonces el alumno nos dio una respuesta y nosotros, como les decía, le hemos obligado o le hemos dado ese empujoncito para que el alumno cree conceptos, enlace conceptos y cree análisis o cree, se me fue la pregunta, conclusiones. Cree conclusiones de esta información que yo le estoy brindando en forma de números y en forma de datos o en curvas, como pudimos ver hace un momento. Y bueno, pues como yo les decía, esta de aquí es una pequeña recolección de datos, cómo podemos utilizar los datos y analizarlos para entender diferentes conceptos y anclar diferentes teorías dentro de una misma práctica. Y gracias a qué? Gracias a que tenemos esta guía, que es la que Bernier nos ha liberado, y también esto de aquí, que son los datos de los datos que podríamos que deberíamos recolectar si es que tuviésemos acceso a los sensores como nosotros estábamos acostumbrados posteriormente. Sin embargo, sin sensores no tenemos la forma de recolectar datos, pero ahora tenemos el acceso a estos datos que han sido recolectados previamente y los chicos y ustedes pueden apoyarles para analizar e interpretar qué es lo que pasa qué es lo que, qué es lo que estos números nos dicen. Y así pues les invito a que ustedes puedan revisar la página web de Bernier.